Escuelita, señores. Señor Mencho, a la orden, pura gente del señor Mencho. Bueno, 4 letras, gente del señor Mencho. Ya llegamos, hijos de su madre. ¡Dejen de caer todos a la vez! Las patrullas, aquí estamos dándoles a su madre. Se escucha nuevamente el rugir de las metrallas. Es el sonido de una guerra que nunca terminó, un conflicto que, en silencio, ha estado desgarrando el tejido de México durante décadas. El eco de las balas vuelve a resonar en el aire, esta vez más fuerte, más decidido, como si la nación hubiera despertado de un largo sueño de indiferencia. Y ahora, el gobierno mexicano ha decidido cruzar una línea que nadie, ni siquiera los más audaces, se atreverían a imaginar. Ha desatado su fuerza de élite, un escuadrón militar que no tiene otra misión que la de exterminar a los carteles que han reinado a su antojo en territorio mexicano. Pero lo que comenzó como un simple movimiento contra los criminales más poderosos del hemisferio occidental podría ser el principio de algo mucho más grande. Algo que no solo pondrá en juego la estabilidad de México, sino que amenaza con arrastrar a toda la región a una guerra sin fin. El gobierno mexicano ha dado el primer paso en lo que podría ser la declaración de guerra más brutal de su historia, pero también podría estar sembrando las semillas de una tormenta que pronto será imparable. ¿Realmente México está preparado para una guerra que involucra más que solo balas? ¿Es esta la solución definitiva a años de sufrimiento y violencia, o es solo el principio de una espiral de caos más profundo? ¿Más desgarrador? Una cosa es segura, los carteles no se quedarán de brazos cruzados. Se escuchan nuevamente el rugir de las metrallas. Es el sonido de una guerra que nunca terminó, un conflicto que, en silencio, ha estado desgarrando el tejido de México durante décadas. El eco de las balas vuelve a resonar en el aire, esta vez más fuerte, más decidido, como si la nación hubiera despertado de un largo sueño de indiferencia. Y ahora, el gobierno mexicano ha decidido cruzar una línea que nadie, ni siquiera los más audaces, se atreverían a imaginar. Ha desatado su fuerza de élite, un escuadrón militar entrenado para enfrentarse a las organizaciones criminales más poderosas y peligrosas que operan dentro de sus fronteras. Pero lo que comenzó como un simple movimiento contra los criminales más poderosos del hemisferio occidental podría ser el principio de algo mucho más grande. Algo que no solo pondrá en juego la estabilidad de México, sino que amenaza con arrastrar a toda la región a una guerra sin fin. Mijo, para abajo del puente, ¿da? En la casita de arriba, en la casita, mijo. Arriba, la casa, arriba, mijo. A la casa, chamito, mijo, así mero. El gobierno mexicano ha dado el primer paso en lo que podría ser la declaración de guerra más brutal de su historia, pero también podría estar sembrando las semillas de una tormenta que pronto será imparable. ¿Realmente México está preparado para una guerra que involucra más que solo balas? ¿Es esta la solución definitiva a años de sufrimiento y violencia, o es solo el principio de una espiral de caos más profundo? ¿Más desgarrador? Una cosa es segura, los carteles no se quedarán de brazos cruzados. Es una declaración de guerra, y no cualquier guerra. Las tropas de élite ya están en el terreno, dispuestas a enfrentar lo impensable. El gobierno mexicano, en una decisión que podría cambiar el curso de la historia, ha activado a sus fuerzas más capacitadas, un escuadrón militar entrenado para enfrentarse a las organizaciones criminales más poderosas y peligrosas que operan dentro de sus fronteras. No se trata de un ataque cualquiera, ni de una simple operación de captura.
Esta es una ofensiva total, una campaña para erradicar de raíz a los carteles que, durante años, han gobernado en las sombras. Pero en cuanto se dio a conocer el plan, los expertos comenzaron a sonar las alarmas. ¿Qué ocurre cuando el poder del gobierno se enfrenta al monstruo que ellos mismos crearon? Las redes de narcotráfico, corrupción y violencia están tan profundamente entrelazadas con la vida cotidiana que muchos se preguntan, ¿realmente es posible erradicar algo tan profundamente arraigado? Esta no es solo una guerra contra los carteles. Es una batalla contra un sistema entero que, desde adentro, se ha ido pudriendo con cada soborno, cada alianza, cada crimen sin castigo. Pero lo más aterrador no es la guerra que está por comenzar, sino lo que podría surgir de sus cenizas. Tepec y sus alrededores. Somos el Cártel Jalisco Nueva Generación del señor Mencho. Les informamos que el pleito no es con el pueblo. Nosotros vamos a pelear en contra del abuelo. Los carteles no solo venden drogas. Lo que se combate aquí no son simples bandas criminales. Los carteles mexicanos son imperios multimillonarios con redes de tráfico que abarcan todo, desde drogas hasta personas, desde armas hasta corrupción política. Estos grupos criminales operan como verdaderos conglomerados, con una estructura tan sofisticada que pueden desafiar cualquier intento del gobierno de erradicarlos. Cada cartel tiene su propio ejército, su propia economía subterránea y, lo que es aún más preocupante, su propia red de aliados políticos, militares y empresariales. El negocio de los carteles es global y profundamente arraigado en la sociedad mexicana. Están entrelazados con los intereses de miles de personas, desde las comunidades rurales que sobreviven gracias al narcotráfico, hasta los altos mandos políticos que se benefician de sus actividades. Cada cartel tiene un poder económico que rivaliza con el de algunas naciones, y este dinero no solo se utiliza para comprar armas, sino para comprar voluntades, para controlar territorios, y lo más peligroso de todo, para construir una red de corrupción que atraviesa todos los niveles de gobierno. En muchas de las ciudades que controlan, los carteles son la economía. No solo son los dueños de las calles, sino también de los negocios, de los hospitales, de las escuelas y hasta de los servicios públicos. En lugares como Culiacán, Tepalcatepec o Tijuana, el cartel es el Estado. Cuando los habitantes de estas zonas se enfrentan a problemas de salud, no van a un hospital público, van a una clínica que es operada por el cartel. Cuando necesitan trabajo, no buscan empleos en empresas legítimas, sino que se someten a las condiciones impuestas por los carteles, quienes les ofrecen puestos en su organización. En muchos casos, el cartel es la única opción de sobrevivencia. La raíz de este poder radica en el dinero. Los carteles mexicanos, liderados por figuras como el Mencho o los líderes del cártel de Sinaloa, ganan miles de millones de dólares cada año. El tráfico de drogas, armas y personas no es solo una actividad criminal, es una industria que mueve una cantidad de dinero inimaginable. El fentanilo, la metanfetamina, la cocaína, las marihuanas y otras sustancias están en manos de estos imperios que no solo abastecen a México, sino a todo el mundo. En Estados Unidos la demanda de drogas es insaciable, lo que genera un mercado que los carteles explotan sin cesar. Este dinero no solo se utiliza para financiar más actividades criminales, se distribuye entre una amplia red de funcionarios, policías, militares y empresarios que protegen las actividades ilícitas de los carteles. La corrupción está tan infiltrada en las instituciones mexicanas que cualquier intento de desmantelar los carteles enfrenta una resistencia interna formidable. El gobierno de México no solo tiene que luchar contra los carteles armados, sino contra las estructuras corruptas que les permiten operar libremente. Cada intento de enfrentar a estos grupos se convierte en una lucha también contra el sistema de impunidad que se ha forjado en el país. Cuando el gobierno mexicano lanza una ofensiva contra los carteles,
no solo está enfrentando a bandas de criminales, sino a toda una economía paralela que sustenta a millones de personas. Cortar el flujo de dinero de un cartel no solo debilita a la organización, lo vuelve más peligroso. Los carteles no se disuelven cuando sus ingresos disminuyen, se adaptan, se reinventan. Sus miembros, que antes se beneficiaban del dinero ilícito, se convierten en soldados más desesperados, dispuestos a luchar por su supervivencia. El verdadero peligro de atacar a estos grupos no es solo la violencia que inevitablemente se desatará, sino el vacío que dejarán al destruir su estructura económica. Cuando se corta la fuente de dinero de un cartel, se crean ejércitos de jóvenes desempleados, hambrientos de poder, dispuestos a hacer lo que sea necesario para conseguirlo. Esto no es una teoría, es un hecho histórico. Lo hemos visto en Irak, Afganistán y Colombia. En Colombia, el gobierno trató de erradicar el narcotráfico durante décadas, pero cada vez que se desmantelaba un cartel, surgían nuevos grupos, más pequeños, más violentos, más difíciles de controlar. El mismo fenómeno se repitió en Afganistán, donde la lucha contra los talibanes y los cárteles de la heroína solo creó nuevas facciones dispuestas a llenar el vacío de poder. Lo más alarmante de todo esto es que México no está enfrentando una guerra contra un solo cartel, está luchando contra un imperio fragmentado. Si en el pasado los carteles más grandes como el Cártel de Sinaloa o el Cártel Jalisco Nueva Generación podían ser considerados los grandes jugadores, hoy en día esa realidad ha cambiado. México tiene al menos 10 carteles diferentes, cada uno con su propia agenda, cada uno con su propio ejército y su propia red de poder. Esto no es una guerra contra una organización, es una guerra contra un ejército de facciones, cada una con su propio territorio, sus propios recursos y su propio código de lealtad. Estos carteles operan de manera similar a mafias de los años 30 y 40. En lugar de ser organizaciones centralizadas, son grupos dispersos, independientes, pero todos unidos por el mismo objetivo: el control del tráfico de drogas y el acceso al poder político y económico. Y aquí reside el verdadero desafío para el gobierno mexicano. No está luchando contra un solo enemigo, está librando una guerra contra 10 ejércitos rivales que operan en diferentes regiones del país. Aquí es donde el gobierno enfrenta su mayor dilema. En las ciudades donde los carteles tienen sus raíces, el conflicto no será solo contra los narcotraficantes, sino contra los propios ciudadanos, las familias, los niños, las comunidades enteras que, por miedo o supervivencia, han vivido bajo la sombra de los carteles. Los carteles no son solo los enemigos a vencer, son también las redes de apoyo de los más vulnerables. El ejército mexicano, entrenado para enfrentar guerrillas y terroristas, no está preparado para luchar en un territorio donde las líneas entre buenos y malos son tan difusas. En un contexto como este, cualquier intento de acción puede convertirse rápidamente en una masacre de civiles. Las nuevas fuerzas especiales que han sido enviadas al terreno están modeladas según el Plan Colombia, una estrategia respaldada por EU, que, en su intento por erradicar a las FARC en Sudamérica, terminó sumergiendo a Colombia en años de violencia y conflicto interminable. Si bien algunos han aplaudido la comparación, la realidad es que no estamos tratando con un solo grupo armado. México enfrenta la amenaza de 10 carteles, cada uno con su propia agenda, sus propias armas y su propia red de aliados. Esto no es una guerra contra un solo enemigo, es una guerra contra un imperio del crimen que, como en las décadas pasadas, se adapta, se reinventa y se multiplica. Lo que hace que esta guerra sea aún más compleja es el hecho de que los carteles no están escondidos en las montañas o en áreas remotas.
No son organizaciones guerrilleras que operan en la jungla, sino que están profundamente infiltrados en las ciudades más grandes del país. Tijuana, Guadalajara, Ciudad Juárez, Culiacán. Todas estas ciudades son campos de batalla en el que las fuerzas del gobierno y los carteles se enfrentan no solo en las calles, sino en la economía y la política local. Los carteles no solo controlan las zonas rurales, controlan el centro de la vida urbana. En estos entornos urbanos, el ejército mexicano no solo combate a los narcotraficantes, sino que también se enfrenta a una estructura mucho más profunda y peligrosa. La violencia no solo se desata en enfrentamientos armados, sino también en una guerra psicológica, donde los ciudadanos se ven atrapados en el fuego cruzado entre los soldados y los sicarios. Las fuerzas especiales del gobierno pueden tener la mejor tecnología y el mejor entrenamiento, pero incluso los analistas militares más experimentados de EU admiten que esta guerra no se parecerá a las intervenciones que se han hecho en países como Irak o Afganistán. Esto no es Fallujah, donde los objetivos eran más claros, donde la guerra estaba claramente delimitada entre buenos y malos. En México, cada persona en el área de conflicto puede ser tanto víctima como víctima potencial. El riesgo de esto es enorme. Cada operativo, cada enfrentamiento entre las fuerzas del gobierno y los carteles en zonas urbanas podría provocar una cantidad masiva de bajas civiles, y esto no es un escenario hipotético. Ya hemos visto la devastación de zonas como Culiacán, donde los enfrentamientos entre el ejército y los carteles dejaron un rastro de destrucción y muerte. Cualquier intento de erradicar el poder de los carteles en estas ciudades podría llevar a una guerra civil de proporciones imprevistas, con el ejército luchando en calles donde la línea entre el delincuente y el inocente se difumina por completo. Lo que muchos no están considerando es que este conflicto no solo pondrá en peligro a los soldados y a los narcotraficantes. El costo humano de esta guerra podría ser incalculable. Las familias que viven en las ciudades no solo están atrapadas en un sistema de violencia, sino que también están bajo el control de los carteles. Muchos de ellos dependen de estos grupos para su supervivencia, ya sea porque les ofrecen empleos, protección o, en algunos casos, acceso a servicios básicos. En otras palabras, las víctimas de esta guerra no son solo aquellos que están directamente involucrados en el narcotráfico, son miles de ciudadanos inocentes que se ven obligados a sobrevivir en un sistema donde los carteles tienen el control total. Y lo peor de todo es que, a medida que el gobierno intenta erradicar estos grupos, los carteles no solo se debilitan, se adaptan. Lo que comenzó como una lucha contra un solo enemigo puede rápidamente convertirse en una guerra civil entre múltiples facciones, todas luchando por el control de los recursos, de las calles, de la política. Esta fragmentación solo puede hacer que el problema se vuelva más grande y más complejo. La lucha no es solo militar, es económica, política y social. Los carteles mexicanos no son solo facciones criminales, son organizaciones que operan en múltiples frentes. Controlan territorios, empresas, gobiernos locales y hasta influyen en las decisiones nacionales. El narcotráfico no es solo su actividad principal, es un engranaje de una máquina mucho más compleja que abarca desde el lavado de dinero hasta el control de infraestructuras clave. En muchos de los pueblos y ciudades donde operan, el cartel es el Estado. Las fuerzas del gobierno no pueden simplemente llegar con un ejército y esperar que todo se resuelva de inmediato. Cuando las fuerzas especiales del gobierno intentan entrar en ciudades como Tijuana, no solo están combatiendo a los narcotraficantes, están desmantelando una estructura profundamente integrada en la vida diaria. Los carteles han invertido millones de dólares en las comunidades donde operan. Han comprado empresas legítimas y con ellas los recursos, las viviendas, las finanzas. El cartel no solo controla las calles,
controla la economía local. En muchas zonas, el cartel es el mayor empleador. Les ofrece trabajos a personas que, sin este poder, no tendrían cómo sobrevivir. Les da protección, acceso a recursos básicos y un lugar en la sociedad. Lo más aterrador de esta situación es que, a diferencia de otros conflictos en la historia, los carteles no operan en la clandestinidad absoluta. Están metidos en el tejido social y económico de las ciudades. Tienen influencia en las políticas locales, en las decisiones que afectan a millones de personas. Los carteles no son solo una amenaza externa que se puede atacar con la fuerza militar, son un monstruo que ha tomado raíces profundas en la vida diaria de México. En muchas ciudades, los carteles manejan negocios legítimos como tiendas de autos, gasolineras, hoteles y hasta empresas de tecnología. Si el gobierno decide erradicarlos, no solo estaría destruyendo un ejército armado, sino una red económica completa que mantiene a muchas familias a flote. El gobierno mexicano no solo debe enfrentarse a bandas de criminales, sino a una economía paralela que ha penetrado todas las esferas de la vida. Cortar el flujo de dinero de un cartel no solo debilita su poder, lo vuelve más peligroso. Los carteles se adaptan, como lo han demostrado durante décadas. Cada vez que el gobierno destruye una organización, otra más violenta y más astuta se levanta para tomar su lugar. El ciclo es interminable. ¿Cómo se combate algo que no es solo una organización armada, sino una red económica que sustenta todo un sistema social? Lo más aterrador es que los carteles no son simples pandillas, son empresas criminales transnacionales con ramificaciones que van mucho más allá de México. Cada cartel tiene operaciones en varios países, desde los Estados Unidos hasta Centroamérica, y su influencia se extiende a Europa y Asia. El dinero no tiene fronteras, y los carteles lo saben. No solo están traficando con drogas, están invirtiendo en bienes raíces, operando en mercados legales, lavando dinero a través de empresas legítimas y penetrando el sistema financiero global. En este mundo, los carteles no son vistos solo como enemigos del Estado, sino como verdaderos imperios que compiten en el mercado global de la ilegalidad. Esto no es solo una guerra contra las drogas, es una guerra contra un sistema económico paralelo que ha crecido tanto que, ahora, el gobierno mexicano no puede simplemente aplastar los carteles sin destruir la propia estructura del país. No es solo un problema de seguridad, es un problema de sostenibilidad económica y social. Si el gobierno mexicano no puede cortar estos lazos económicos, la guerra contra los carteles no solo fracasará, sino que puede desatar una ola de violencia aún más imparable. El costo de la guerra. El gobierno mexicano se encuentra en una encrucijada crítica. Las fuerzas de élite que han sido enviadas al terreno son, sin lugar a dudas, las mejores en su clase. Están entrenadas para enfrentar amenazas de alta peligrosidad. Pero lo que están por enfrentar no es una batalla convencional. México no está luchando contra un solo ejército, sino contra una red de carteles dispersos, cada uno con su propia estructura de poder, ejércitos y fuentes de ingresos. Esto no es una guerra contra un único enemigo, es una guerra contra múltiples facciones que operan no solo en las montañas y en los desiertos, sino también en los centros urbanos, infiltrando gobiernos, fuerzas de seguridad y negocios legítimos. El verdadero desafío no radica solo en la capacidad militar, sino en la complejidad del terreno. No es lo mismo enfrentarse a un grupo guerrillero en la jungla, como lo fue el caso del Plan Colombia, que a un ejército oculto entre las calles de las ciudades mexicanas. Los carteles no se esconden, están aquí, viviendo y operando entre la población civil. Las zonas que controlan no son remotas o inaccesibles,
son el corazón de la vida urbana, lo que convierte cada enfrentamiento en un dilema moral y estratégico. El gobierno mexicano no puede simplemente arrasar con un bombardeo aéreo sin destruir por completo las ciudades que intenta proteger. Atacar el poder de los carteles en áreas densamente pobladas significa enfrentar la posibilidad de una enorme cantidad de bajas civiles. Las implicaciones para los civiles son devastadoras. Las balaceras, las explosiones y el caos generalizado pueden dejar a miles de familias atrapadas entre el fuego cruzado. Es aquí donde el gobierno mexicano enfrenta su mayor dilema. ¿Cómo erradicar un mal tan profundo sin destruir a la sociedad que se está intentando proteger? La violencia no solo destruye vidas humanas, sino también las estructuras sociales que permiten la vida diaria. Al igual que en Colombia con las FARC, y más tarde en Afganistán, el esfuerzo para desmantelar una organización armada puede crear un vacío de poder que, lejos de estabilizar el país, lo sumerge aún más en el caos. El conflicto no solo es militar, es también político y social. En Colombia, la insurgencia era relativamente clara, un grupo armado que luchaba contra el gobierno. En México los carteles son muchos, y cada uno tiene su propio sistema de operación, control de territorio y hasta influencia política. El gobierno mexicano no solo está librando una guerra contra los carteles, está luchando contra un sistema de corrupción profundamente enraizado. La falta de confianza en las instituciones es uno de los mayores obstáculos. Las fuerzas del gobierno, aunque entrenadas, no pueden actuar con total libertad sin el riesgo de infiltración por parte de las fuerzas corruptas que trabajan al servicio de los carteles. La policía local, en muchos casos, está aliada con los narcotraficantes, y los jueces y políticos son fácilmente manipulables por el dinero y el poder que los carteles tienen a su disposición. Este es un enfrentamiento titánico, donde la victoria no está garantizada. No solo se lucha contra organizaciones criminales, sino contra un sistema entero que ha creado una infraestructura paralela al Estado. México se enfrenta a una guerra contra múltiples enemigos: los carteles, la corrupción y la desconfianza generalizada en las instituciones. Cada intento de avanzar se ve obstaculizado por estos problemas. Por lo tanto, incluso las fuerzas más capacitadas del ejército mexicano no están libres de los obstáculos que implica una guerra multidimensional. La batalla está lejos de terminar, y las consecuencias de esta guerra podrían ser mucho peores de lo que cualquiera podría imaginar.